Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias Invierte en ti. Este es un ciclo de conferencias, como muchos ya sabéis, en las que hablamos de todo aquello que tiene que ver con la inversión, pero nada que ver con las finanzas. En estas conferencias invitamos a personas a que nos ayuden a enriquecernos en cultura, en experiencias vitales, en nuestro desarrollo personal y en diversidad de pensamiento. Hemos contado con banqueros que se han dedicado a la filosofía, con el director creativo del Teatro Real, con escritores que nos explicaban el proceso para crear un libro desde una página en blanco. Hemos contado con expertos en microbiota que nos han contado la batalla que tiene en nuestros estómagos y periodistas vocacionales o gerentes de restaurantes centenarios. Hoy la conferencia trata de un tema que puede parecer polémico por la intensa presencia que hay de él en todos los ámbitos, tanto el mediático, el empresarial, el político. Vamos a hablar del cambio climático. En Renta 4 tenemos una política ESG alineada con la normativa. Estamos adheridos al UNPRI, al Programa de las Naciones Unidas para favorecer la inversión responsable, así como a la Net Zero Banking Alliance para favorecer la reducción de emisiones de CO2. Pero al margen de todo esto, nos ha parecido una conferencia muy interesante, no por querer tomar ninguna postura al respecto, sino por lo atractivo que nos parece la diversidad de pensamiento, la ruptura de una idea de un pensamiento único. Hoy contamos con la mirada crítica y atrevida de José Ramón Ferrandis. Nacido en Valencia en 1951, es licenciado en Ciencias Políticas y técnico comercial y economista del Estado desde 1979. Ha estado destinado como consejero económico y comercial de las embajadas de España en Moscú, en Washington, en Riad. Tras 42 años trabajando en la Administración General del Estado, imparte clases en materia de análisis riesgo-país, análisis de mercados internacionales, globalización, instituciones financieras multilaterales, URSS, Rusia, países de África Negra, Estados Unidos, Arabia Saudita, así como materias medioambientales y energéticas asociadas al llamado cambio climático. Ha escrito varios libros sobre diferentes temáticas, pero uno dedicado exclusivamente a este tema que se llama Crimen de Estado. Esperamos que disfrutéis de esta conferencia y de ese pensamiento crítico y directo y atrevido que caracteriza a José Ramón. Con vosotros, José Ramón. Muchas gracias, Alex. Alex, ¿3/4 de hora? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Renta 4 y a su consejero director, Jesús Sánchez Quiñones, la posibilidad de dirigirme a ustedes. Es un honor para mí y les agradezco enormemente que se encuentren aquí y en la distancia. Bien, ya sé más o menos hasta cuándo. En cuanto aparezca en pantalla, ya puedo comenzar. Vean que el título es Los datos, los modelos. Hay más cosas, pero no se puede llenar una pantalla de letras porque entonces se pierde uno. Y hay un cuadro que luego explicaré, que corresponde al tercer informe de valoración del IPCC, que es un organismo del que hablaremos luego también, de Naciones Unidas, que ha desaparecido. Esto estaba en su día, hice una captura y ya no está. Pero es importante que lo conozcamos. Así es que, si les parece bien, podemos empezar a hablar. Lo primero es, bueno, ¿y el cambio climático qué es? Depende, si le ponemos comillas es una cosa y si se las quitamos es otra. Si se las ponemos es el cambio asociado a la intervención del ser humano que a través de la economía genera variaciones en la emisión de gases de efecto invernadero que modifica el clima. Eso con comillas. Y sin comillas es un fenómeno que ha tenido lugar siempre desde que hay clima. Vamos a echar un vistazo a los últimos 1200 años. En la Baja Edad Media se dio lo que se llamaba el óptimo climático medieval, entre los siglos 8 a 14. Pongo 3 datos, no quiero hacer propaganda de mi libro, porque salió en abril del 22 y hace algún tiempo, pero ahí tienen muchos más detalles de los que les puedo dar ahora. Por ejemplo, Groenlandia, una isla gigantesca que ahora está en candelero, era verde. Y era verde, y por eso se llama Groenlandia, que significa tierra verde. Es decir, había mucho menos hielo que ahora. Luego hacía más calor. Toda Escandinavia era cultivable. Si la conocen, se darán cuenta de que ahora no es posible. Y como siempre que hace más calor, la población se desarrolla mucho más. Precisamente porque, como veremos más tarde, calor y vida son sinónimos y frío y muerte también.
así que la población creció un 300%. Después hubo un cambio climático y vino la pequeña edad de hielo, la llamada pequeña edad de hielo, que terminó, como ven en rojo, en 1850. En ese periodo se produjo un descenso muy brusco y acusado de las temperaturas. Aquí hay algún pequeño dato: desaparecen los viñedos de Inglaterra, de la Gran Bretaña, de la isla, de lo que luego fue el Reino Unido. Se congelaron con frecuencia los ríos centroeuropeos y los glaciares de los Alpes avanzaron. Y ya podemos llegar al siglo XX, donde ya con sistemas de medición consolidados, estables y homogéneos, se ha podido determinar que la temperatura media de la atmósfera terrestre ha crecido 0,6 grados centígrados a lo largo del siglo. Pero no se sabe bien por qué ha crecido de esa manera. De hecho, no crecía de una manera regular y creciente, como puede estar haciendo el CO2, sino que hubo un calentamiento fuerte en un periodo, luego un enfriamiento, después otro calentamiento, y no se sabe exactamente por qué. Hasta que apareció la teoría del cambio climático, que ahora vamos a desarrollar brevemente para que sepamos dónde nos encontramos, se pensaba que la Tierra siempre había experimentado considerables variaciones de temperatura. Siglo XXI. No ha habido ningún calentamiento, cero, entre el año 98 y el año 15. A eso se le llamó la pausa. Hubo otra pausa entre el 17 y el 23, y entre el 15 y el 17, bueno, pues vino el Niño. El Niño es un calentamiento periódico, reiterado, de las aguas del Pacífico centro-oriental, que se produce alternativamente a la Niña, que es exactamente lo mismo, pero enfriamiento en el mismo sitio, también periódico, y se van turnando. Viene el Niño, viene la Niña, la temperatura sube, la temperatura baja, y eso se produce así. Ahora veremos un gráfico muy significativo. Pero mientras todo esto se producía, subidas y bajadas, el CO2 seguía creciendo de una manera regular y estable. Van a haber variaciones importantes. Esto es la medición de las variaciones de temperatura a través de satélite en la baja atmósfera. Las mediciones son los puntos azules y la línea roja es la media de 13 meses que establece la UAH, eso es la Universidad de Alabama en Huntsville. Entonces, observen los picos que se han producido. Esto tiene un puntito rojo y como no se ve mucho, pues vengo yo. El Niño y Hunga Tonga. Hunga Tonga, seguro que han oído hablar de él. Un volcán submarino que se encuentra cerca de la isla de Tonga, en el centro-sur del Pacífico occidental, que en el mes de enero del año 22 tuvo una erupción gigantesca que arrojó enormes cantidades de agua que llegaron hasta la estratosfera. ¿Y qué tiene que ver el agua? Estábamos hablando del CO2, ¿no? Pues es muy importante el vapor de agua, lo veremos por qué. En cualquier caso, subió la temperatura y ahora está bajando de manera, como siempre, en dientes de sierra. Este es el último dato que tengo disponible. No ha salido el dato del mes de abril, por lo tanto, no se lo he podido traer a ustedes. A ver, esto del cambio climático, ¿en qué se basa? Bueno, pues en el efecto invernadero, que todos conocen y no se lo voy a contar, que produce calor en el invernadero. La Tierra, análogamente, sería como un invernadero. Y entonces, claro, la incidencia de los rayos solares calienta a la Tierra y no se produce la recuperación de la temperatura anterior porque hay una capa de protección, como una mantita que son los gases de efecto invernadero. Y menos mal que está la mantita, porque si no, estaríamos ahora todos a 17 grados bajo cero de media en toda la Tierra. Así es que, en realidad, los gases de efecto invernadero son los que nos dan la vida. Pero bueno, hay una tesis que dice, no, las emisiones de CO2, uno de los gases de efecto invernadero, producidas por la actividad del ser humano, son las responsables de esa elevación de temperatura de 0,6 grados centígrados que les comenté se había producido a lo largo del siglo XX. ¿Quién lo fundó? ¿Quién lo estableció? ¿Quién estableció el gráfico sobre mediciones previas? 3 científicos norteamericanos, Michael Mann, Bradley y Hughes, que en 1998 produjeron un paper y en el 99 un segundo, por eso verán que hay fechas distintas, da lo mismo. El del año 98 abarcaba 600 años hacia atrás y el del año 99 1000 años hacia atrás. Y decían que existía una correlación, no lo decían, pero una causación entre aumento del CO2 y aumento de las temperaturas. Este es el llamado palo de hockey, que tiene forma de palo de hockey de hielo, más o menos. Es decir, un tramo recto
y un tramo agudo que sube en este caso. Este es el del año 99 porque ya tiene 1000 años. Hay una elevación, según el palo de hockey, según las investigaciones de Mann, Bradley y Hughes, la elevación de temperatura se ha producido única y exclusivamente a partir de 1850. ¿Se acuerdan de la cifra en rojo que les dije anteriormente? 1850, que es cuando efectivamente se produce un cambio climático. Y la conclusión es obvia. ¿Ven? Ha habido un incremento de emisión de CO2 a la atmósfera como consecuencia de la industrialización, básicamente, y paralelamente las temperaturas han subido. Luego el hombre es responsable. Vamos a ver. El cambio climático, entre comillas, producido por el hombre, es decir, antrópico o antropogénico, es solo un pequeño elemento entre los gases de efecto invernadero o GEI, lo verán posteriormente como GEI, bueno, los gases de efecto invernadero. Ahora mismo, bueno, no, en el año 2024 la concentración de CO2 en la atmósfera era de 424 partes por millón. Es muy poco, pero da igual, la capacidad de calentamiento es alta. No solo la del CO2, también la del metano, también la de los cloros. Luego veremos la totalidad de los gases de efecto invernadero porque aparecen en el pantallazo del protocolo de Kioto que les voy a mostrar. Decir que una sola de las variables, que además es natural en su inmensa mayoría, y aquí está la clave, es la causante del cambio climático, entre comillas, no es verosímil. ¿Y por qué les digo que es natural? No, no lo digo yo, lo dice el IPCC. Aquí está el cuadro. Miren, a la izquierda, bueno, aquí dice dióxido de carbono, emisión en millones de toneladas a la atmósfera, origen en negro, natural, origen humano, total y absorción. El natural, 770.000 millones de toneladas métricas. Porcentaje del total natural, 97,1% del total. Entonces, ¿cuál es el porcentaje del humano? Pues el que queda hasta el 100, evidentemente, es decir, 2,9. ¿De dónde lo saco? Del panel intergubernamental sobre el cambio climático, base científica, año 2001, es el tercer informe. Fue publicado en su día. Ahora van ustedes al tercer informe y no lo encuentran. Pero además, hay un proceso que se llama saturación. Los economistas, que tanto me han enseñado a lo largo de mi carrera, porque yo no lo soy, pero estaba rodeado de ellos, magnífica gente, me enseñaron el concepto de los rendimientos decrecientes. Es decir, elementos adicionales de una misma variable generan resultados progresivamente inferiores a lo largo del tiempo. Eso se llama saturación en términos climáticos, pero en términos económicos sería rendimientos decrecientes. Ahí está ese cuadro que es fantástico. Lo que viene a querer decir es que los incrementos de CO2 en la atmósfera provocan incrementos de temperatura cada vez más pequeños. Y eso lo indica la línea curva superior, que ya viene a ser asintótica, es decir, prácticamente paralela al eje de abscisas. Bueno, paralelamente el efecto del CO2 es muy positivo. ¿Por qué? Porque, como saben, la fotosíntesis necesita el CO2 porque si no las plantas mueren. Y si se mueren las plantas, pues más o menos como cuando la gente dice, hombre, el CO2 y el vapor de agua y el ozono y los clorofluorocarbonos y el nítrico y el metano son muy malos. No, mire usted, permiten que la temperatura de la Tierra sea vivible, porque si no estaríamos, ya les digo, como 17 bajo cero. Aquí se ve que la flecha verde originalmente negra indica que la productividad de las plantas es mayor según va subiendo la concentración de CO2. Hay un pequeño detalle que pone 0,35 grados centígrados. Ese es el incremento de temperatura que se deberá cuando se duplique el porcentaje de CO2 en la atmósfera, cosa que ocurrirá dentro de 150 años. Es decir, el alarmismo reinante en el sentido de que como los incrementos del CO2 van a provocar efectos de incremento lineal de la atmósfera y eso a su vez va a provocar que los casquetes, no los dos casquetes polares, el casquete del polo sur se derrita y el hielo que hay sobre la superficie de Groenlandia se derrita y suba vertiginosamente el nivel del agua, esto va a producir, el nivel del mar, va a producir efectos deletéreos en el entorno. Sobre todo va a acabar con la mayoría de las ciudades del mundo, porque como saben, la mayoría de las ciudades del mundo, por razones históricas, están a la orilla del mar, porque antiguamente los caminos estaban muy mal, entonces preferían ir por barco. Bien, como se descongele tendremos un problema, dicen los alarmistas, pero según este planteamiento no va a ser por el CO2, si hay alguna otra razón la encontraremos.
Este mismo cuadro, gráfico, pero al revés, indica lo mismo. Por cierto, la parte negra que ven a la izquierda quiere decir que con esa concentración de CO2 las plantas mueren y nosotros con ellas. Entonces, bueno, es bastante gráfico el gráfico. El siguiente es justamente al revés. Nos dice que el primer 20% de CO2 de concentración en la atmósfera genera un incremento de temperatura de 1,8 grados centígrados. Pero cae vertiginosamente, aquí se ve mejor la asíntota, bueno, no se ve, pero se interpreta, y vemos que efectivamente según se va incrementando el CO2 las temperaturas no suben. Hay unos cuantos elementos, esto lo tienen ustedes a su disposición, no se lo quiero contar porque nos meteríamos en una dificultad de tiempo importante. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Lo mismo. Incrementos sucesivos del CO2 no provocan incrementos sucesivos iguales de la temperatura de la atmósfera. Por lo tanto, los incrementos de CO2 a la atmósfera vengan de donde vengan, y ya ven lo que decía el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es natural, venga de donde venga, no va a provocar incrementos de temperatura. Pero es que tampoco se observa correlación, es decir, que vayan corriendo paralelamente, por decirlo así. No sé cuántos de ustedes son científicos, pero la correlación se mide por coeficientes de regresión, no hay ningún problema, y uno puede saber si dos variables corren paralelas. Eso no quiere decir causación, pero lo normal es que se pueda probar que así es. Pero si no hay correlación, no hay causación. Bueno, pues el 40% del calentamiento del siglo XX se produjo antes de 1940 y, sin embargo, el 80% de la emisión del ser humano, antropogénica de CO2, se produjo después de 1940. Eso no es correlación. Luego lo vamos a ver con un gráfico, claro. ¿Qué podemos decir a largo plazo? Esta es una presentación de 3/4 de hora. Las tengo de 3 horitas y les cuento los ciclos de Milankovitch. Y les cuento la influencia del Sol, que en última instancia es el que modifica todo el patrón del comportamiento a través del ciclo del agua. Pero aquí se lo dejo indicado solamente porque si van a comprar el libro, pues ahí lo verán mejor. Este es un gráfico norteamericano. La aceleración del calentamiento no sigue ningún patrón paralelo. Vean, son los que se refieren a la elevación del CO2. Y la línea roja es la modificación al alza, levemente, de la temperatura. Se puede apreciar con mucha facilidad que esos datos que vienen de 1825 no reflejan ningún tipo de correlación y evidentemente tampoco de causación. Nos podemos remontar a los últimos 600 millones de años a través de mediciones indirectas por mecanismos varios de análisis de residuos, sobre todo de minerales y de fósiles. Se puede observar que la temperatura, que es la línea azul, no tiene nada que ver con la concentración del CO2 atmosférico, que es la línea negra. Y ahí aparecen el paleozoico, el mesozoico, el cenozoico, y en fin, dentro de eso pues, los periodos que nosotros estábamos acostumbrados a estudiar en el bachiller. Dicho de otra manera, a larguísimo plazo tampoco se puede establecer una correlación entre emisiones de CO2 y elevaciones de temperatura. Pero es que resulta que el CO2 de origen humano, antrópico, antropogénico, como quieran llamarlo, no es ni mucho menos el más importante dentro de los gases de efecto invernadero, o GEI, como les he comentado anteriormente. Para que me quepa en el titular tengo que poner el acrónimo. ¿Por qué? A ver, el CO2 es el 3,7% de todos los gases de efecto invernadero y desde luego tampoco es el que más caldea por unidad, es por unidad molecular. Pero es que además, como les he dicho anteriormente por el cuadro azul, el CO2 emitido por el ser humano es solamente el 2,9% de todo el CO2, el 2,9% de todo el CO2 disponible, eso decía el IPCC. Luego, para que sepamos qué parte del total de los gases de efecto invernadero supone el CO2 que emite el ser humano, habría que multiplicar los dos. Y nos encontramos con que es el 0,1% del total. ¡Ajá! Pues mire, sobre esta base es muy difícil que alguien pueda creerse que todas las políticas de restricción energética que están estableciendo los países occidentales, bueno, hasta el 20 de enero. El 20 de enero un país occidental importante dejó de aplicar estas normas. Pero en todo caso se sigue aplicando en la Unión Europea, en el Reino Unido de la Gran Bretaña y en algún otro. No se justifican las políticas, porque los hechos ponen de relieve que no puede ser cierto ese planteamiento. Me dirán, pero es que cada vez hay más CO2.
Pues mire, por la misma razón que anteriormente se vieron las temperaturas de los últimos 600 millones de años, en los últimos 40 millones de años estamos en el momento en el que menos CO2 hay en la atmósfera. Es decir, no hay un problema de que en la Tierra anteriormente el CO2 haya estado por debajo. Hemos estado muy por encima durante mucho tiempo y luego oscilando en torno a unas cifras similares a las actuales. Por cierto, el palo de hockey es falso como un euro de madera. ¿Y por qué sé que es falso? Bueno, las críticas han sido desde el año 2000, ya saben, salió en un artículo, el artículo de Mann, Bradley y Hughes salió en el 98, luego en el 99 en Nature, que es una revista con una altísima consideración, e inmediatamente empezaron a criticarlo. Por supuesto, las críticas, los elementos que aparecen aquí, que son 3, que solo considera elementos estacionales, zonas templadas, puntos concretos, y no toma en consideración ni la pluviometría, ni la orientación, ni otro tipo de árboles distintos del Pinus aristata. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque todo esto es una afirmación que se basa en la lectura de los anillos de un árbol de larga vida que se llama Pinus aristata o Pinus longeva, que puede llegar a vivir 4.500 años y cuyo corte permitió el análisis de las variaciones que los anillos indicaban, pero solamente tomó en consideración el CO2, y eso es un análisis bastante erróneo. Si rehaces con los datos de que disponemos, el palo de hockey ya ha desaparecido. Aparece el óptimo climático medieval, aparece la pequeña edad de hielo y aparece el calentamiento actual, es decir, aquello que habíamos mencionado anteriormente al principio de mi presentación. Bien, es decir, no es cierto que Mann haya podido llegar a esas conclusiones con datos reales. ¿Y por qué sé eso? Pues porque además de las demostraciones científicas de todos los críticos del palo de hockey o de la teoría del palo de hockey, además hay datos que revelan que esto es un fraude científico auspiciado por el propio Mann con una universidad británica que era la que le daba los datos relacionados con los anillos de los árboles. El científico se llamaba Keith Briffa, falleció. En cualquier caso, cuando tú introduces conjuntos de datos cualquiera en el tratamiento matemático que ha establecido Mann, que es un tipo muy listo, aquí el más tonto hace relojes, se ve que con cualquier conjunto de datos aparece un palo de hockey. Vaya por Dios, o sea que esto es un fraude, efectivamente. ¿Y por qué lo es? Pues porque hay un gas de efecto invernadero que es con mucho el más abundante, pero no se menciona. ¿Y por qué no se menciona? Porque no tiene nada que ver con el ser humano. Claro, si tú dices que el 95% de los gases de efecto invernadero es vapor de agua, ¿se acuerdan del Hunga Tonga, de esa eyección de agua hasta la estratosfera que ha ido cayendo desde enero de 2022 hasta ahora, calentando la atmósfera? Eso se explica porque el más potente de los gases de efecto invernadero, multiplicando su abundancia por su sensitividad, que es la capacidad de calentamiento de la atmósfera, es el vapor de agua. El vapor de agua es el 95% del total de los GEI y el CO2 el 3,7%, con independencia de que sea natural o antropogénico o antrópico, y además calienta más por unidad de volumen, perdón, por unidad molecular. Pero plantea un problema, no podemos anularlo, no podemos gravarlo con impuestos, quiero decir, no se puede modificar, la cantidad de agua es la misma, con lo cual no sirve para la finalidad que vamos a ver. Pero es que además, cuando les digo lo de la Universidad Británica y lo de Keith Briffa, es porque un hacker hace 15 años y 5 meses se metió en el servidor de la East Anglia University, donde hay una unidad que se llamaba Climate Research Unit, y lo sacó a la luz. Y uno de ellos decía, oculta la caída de las temperaturas, le decía Mann al responsable de la CRU, porque me estás destrozando el relato. Eso se hizo público y dijeron, se acabó, ya no se vuelve a hablar de este tema. ¿Cómo que sí se vuelve a hablar? A los 15 días desapareció de los medios de comunicación de masas y aquí seguimos 15 años después como si esto no hubiera pasado. Ese cambio antropogénico no existía de acuerdo con los datos que estaban tratando en la Universidad Británica. Así es que no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de fe, estamos hablando de creencia, estamos hablando de política. En el libro, como tiene 500 páginas, me da tiempo para hablar prácticamente de todo. E intento explicar cómo se ha sustituido una narrativa, una religión clásica que está entrando en desuso por una nueva,
donde aparece un dogma, que es el hombre responsable del calentamiento, donde aparecen los herejes, que son aquellos que se niegan a aceptar esa nueva verdad revelada, y por supuesto el infierno, es decir, los herejes fuera, no queremos saber nada de ellos. Esto es un consenso general, pero no hay pruebas. Entonces, ¿todo esto de dónde viene? Porque claro, mire usted, ya sabemos que en el año 98 y después en el 99, Mann y sus compañeros sacaron, pero previamente sacaron el palo de hockey, pero previamente había muchos datos que indicaban que podía haber una situación de estas características. No, todo esto procede de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas. Ustedes saben lo que es perfectamente. Fue creada en octubre del 45 con una finalidad: evitar que volviera a haber una guerra mundial como la que había tenido lugar justamente hasta finales o hasta mediados del año 45, en el teatro europeo hasta el 8 de mayo del 45 y en el teatro asiático hasta el 15 de septiembre del 45. No puede haber ninguna más, con lo cual el objetivo único de la Organización de Naciones Unidas es que hubiera paz. Bueno, ha habido 74 guerras considerables desde entonces y Naciones Unidas no ha podido resolver ninguna de ellas. Pero yo solo conozco un organismo, y no procede mencionarlo hoy, que se haya autodestruido como consecuencia de su conciencia de que no era necesario. Y la ONU dice, si yo no puedo sacar adelante la pacificación, he puesto algún ejemplo como Grecia, Oriente Medio y Corea, y la creciente floración de instituciones de Naciones Unidas, pues hay que mantenerlos con alguna función. Dice, pues ya está, vamos a ocuparnos de la transferencia de recursos de los países ricos a los países pobres. Eso lo comienzan en 1960 y se pone de manifiesto claramente en los objetivos de desarrollo del milenio, que ustedes conocerán, que coincide con el año 2000 y que duran 15 años, al objeto de realizar transferencias vía ayuda oficial al desarrollo, que desde ya les digo que no consiguió sus objetivos, y cuando llegamos al año 15, sacan la Agenda 2030, otros 15 años. Todo esto Naciones Unidas. Y me dirán, pero bueno, si el objetivo de Naciones Unidas era mantener la paz, ya. Y en el año 88, es decir, un año y 2 años antes de que aparezca el palo de hockey, la ONU crea el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, una institución sobre la base del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, el UNEP, más la Organización Meteorológica Mundial. Y su objetivo es alertar sobre el calentamiento global. Entonces se llamaba calentamiento global. Cuando se dio la pausa, que les he comentado anteriormente, lo cambiaron por cambio climático, porque no vaya a ser que cuando haga frío tengamos que parar los procedimientos. No, el cambio climático. Y la idea es, el clima cambia por acción del hombre y solo por acción del hombre. Es decir, no toman en consideración ninguna otra variable. Es más, no toman en consideración la acción del vapor de agua, ¿vale? Hace informes, ha hecho 6 AR, es decir, Assessment Reports, y 2 distintos, en total 8, con esta, digamos, gradación temporal, ¿no? Y en el año 92, con muchos antecedentes que ya les digo que no les puedo contar porque no tenemos tiempo, la ONU organiza la Cumbre de Río, la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo, que tiene que ver con la paz, con lo que yo puedo tener con un representante de la Iglesia. Y entonces se creó el marco de Naciones Unidas, la Convención Marco sobre Cambio Climático, llamada por su acrónimo UNFCCC. Y su secretario general, en el discurso de apertura, esto está en las actas, se lo voy a leer, porque yo no lo podría leer desde ahí por mis dioptrías, entonces por si alguno de ustedes tiene esa misma dificultad, yo se lo leo. ¿Y si un grupito de líderes mundiales decidiera que el principal peligro para la Tierra procede de las acciones de los países ricos? Para salvar el planeta, el grupo decide, ¿no es la única esperanza para el planeta que las civilizaciones, así lo dijo, industrializadas colapsen? ¿No es nuestra responsabilidad hacerlo posible? Esto consta en acta, ¿eh? No, tampoco hay que... Y en el año 2010, un señor llamado Ottmar Edenhofer, que era uno de los 2 presidentes del tercer grupo de trabajo que elaboraba el AR número 3, el Assessment Report del IPCC, dijo, uno debe desprenderse de la ilusión de que la política climática internacional es política medioambiental. Por el contrario, la política del cambio climático trata sobre cómo redistribuimos de facto la riqueza en el mundo o del mundo.
La política climática no tiene casi nada que ver con la protección medioambiental. La Conference of the Parties, COP, por su acrónimo exitoso, en Cancún, que tuvo lugar en el 2010, es una cumbre económica durante la que se negociará la distribución de los recursos mundiales. No solo eso, Cristina Figueres, ahora Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de ese organismo que hemos mencionado, la UNFCCC, dijo: esta es la primera vez en la historia de la humanidad en la que nos proponemos la tarea de cambiar el modelo de desarrollo económico que ha prevalecido, como poco, durante los últimos 150 años, es decir, desde la Revolución Industrial. También consta en acta. Y por último, un señor que era sociólogo, digo era porque falleció en el año 2021, Richard Lachman. En el año 29, este es de los Socialistas Democráticos de América, es el partido socialista más grande de los Estados Unidos. Si se mete uno en su página web, allí lo dicen. Dice: el cambio climático es un asunto en torno al cual la gente puede unirse sin fronteras, oponiéndose tanto a fascistas como a neoliberales. Este ya es más político. El cambio climático provee un marco en el cual los socialistas pueden unificar las políticas internas e internacionales, lo ideológico y lo práctico, lo personal y lo político. El cambio climático abre una brecha para las políticas socialistas, rompiendo el enlace entre crecimiento capitalista y legitimación política. Pues efectivamente, esto no tiene nada que ver con el clima. Esto es un montaje. Hemos hablado del alarmismo, ahora vamos a ver muy de pasada las extrapolaciones, todas las cuales son falsas, y vamos a ver las consecuencias de las políticas energéticas que se han instrumentado al objeto de reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, cuando sabemos que el CO2 no tiene nada que ver con esto, pero sí sirve para paralizar las economías occidentales. Vamos a ver los efectos, los movimientos en torno a los intentos de modificar el clima, pero las consecuencias económicas, políticas y geopolíticas, y luego muy brevemente a ver qué podemos hacer al respecto. Todas las extrapolaciones son falsas. Esta es una presentación breve, la tengo de 3 horas y se lo cuento con gráficos, con fotos, fantástico. Es decir, el calor es perfectamente asumible. Los hielos no se deshacen de forma espectacular. Ustedes se acordarán de Al Gore, aquel señor que fue durante 8 años vicepresidente de Bill Clinton en los Estados Unidos, claro, y después optó a ser presidente y perdió porque en Florida las elecciones estuvieron muy ajustadas y ganó Bush. Pero vamos, es un hombre de una enorme categoría personal e intelectual, un magnífico comunicador, y dijo aquello de: en 2014 ya no va a haber hielo en el Polo Norte. También dijo que no habría osos polares. Estas cosas se olvidan, sobre todo si la prensa no está constantemente recordándolas. Así es que el hielo está ahí. Crece el hielo de la Antártida, crece el hielo de Groenlandia. Ustedes no lo oirán, pero en mi blog constantemente saco la información. Una vez a la semana les cuento lo que hay. Los ecosistemas no están desapareciendo, no. Hablo en el libro de los osos polares, de los pingüinos de Audubon, de las abejas, de las ranas, en fin, todo esto explico qué es exactamente lo que ocurre y no tiene nada que ver con el cambio climático, son problemas de otro orden. Por ejemplo, los osos polares habían decaído mucho, ¿saben por qué? Porque los cazaban desde avionetas. Hombre, se cazan desde avionetas básicamente porque el oso polar suele estar en terreno helado o líquido, que no es terreno, claro, que es el mar, porque es que el oso polar se llama Ursus maritimus, es decir, que es un oso que nada. Y entonces se cazaba y claro, estaban exterminándolos. Desde que se prohibió la caza, desde que dijo Al Gore que se iban a acabar los osos polares, su población se ha multiplicado por 6. No es porque Al Gore no tenga capacidad de adivinar el futuro, que no la tiene, ni nadie, sino que los osos polares se han recuperado por razones completamente distintas de las que el clima pudiera establecer. Ni el clima es más tempestuoso, ni hay más sequías, ni hay más inundaciones. Ojo, sequías e inundaciones simultáneamente. Esto, claro, como la Tierra es muy grande, puede haber sequías en un sitio e inundaciones por otro. Los incendios no son más, las enfermedades no son mayores, la mortandad guarda una relación entre frío y calor de 1 a 10. Es decir, la mortandad por calor sería 1 y la mortandad por frío sería 10. Dicho de otra manera, el frío mata 10 veces más que el calor. Las hambrunas no han tenido lugar como consecuencia de variaciones en el clima, sino por decisiones políticas. La primera en Ucrania, Holodomor,
Es decir, la decisión del Partido Comunista de la Unión Soviética de retirar todas las cosechas e incluso la capacidad para tener cosechas futuras al objeto de exportarlas, conseguir divisas y generar un proceso acelerado de industrialización. Eso lo sé bien porque estuve allí viviendo durante 6 años. Las migraciones no tienen lugar por problemas de calentamiento o de lluvias o de sequías, fundamentalmente. Bueno, sí, en Estados Unidos, en 1933, ustedes a lo mejor recuerdan una novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira, cuando emigraron porque la sequía fue tremenda, porque la temperatura se elevó, 1933, enormemente y los campos se secaron y la gente emigró. Se ven las fotos de Nueva York como en Central Park están las tiendas de campaña de los pobres emigrantes. Pero salvo cosas como esa, no. Las islas no desaparecen bajo el mar. Muy al contrario, el 70% de ellas está más alta sobre el nivel del mar y les puedo contar por qué. Las playas no desaparecen, los corales están estupendamente, es decir, si los corales se están dañando es por las tormentas, no porque haya incremento de la acidificación del agua del mar como consecuencia de que el CO2 es mayor. ¿Qué han propuesto para combatir el no fenómeno, es decir, el problema este del CO2, que como no es un fenómeno, pues 2 protocolos, o uno, el de Kioto, y luego el Acuerdo de París, el protocolo de Kioto, que lo vamos a ver ahora mismo, del año 1995, y el Acuerdo de 2005, perdón, y el Acuerdo de París, más la potenciación de las energías renovables. Atención, cuando hablo de energías renovables hablo de solar y eólica, porque también dijeron, excluyamos las energías atómica e hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es puritamente renovable. Si hay algo renovable es esa. Y sin embargo no mola. Y la atómica no les quiero ni contar. La atómica no emite CO2 a la atmósfera. Entonces, ¿por qué se prohíbe? Por razones políticas, es otra cosa. Habría que reducir la población, efectivamente. Les he dicho que en el año 24 las partes por millón de CO2 en la atmósfera eran 424. Aquí hay 2.000. Si seguimos hablando, si sigo hablando yo y ustedes se quedan aquí, habrá 2.500. Pues no pasa nada. ¿Saben ustedes el porcentaje, las partes por millón que tienen ustedes en los pulmones? 40.000. ¿Por qué? Porque están inspirando oxígeno y expirando CO2. Y no pasa nada. Pero claro, somos 8.000 millones y alguno ha tenido la idea fastuosa de, pues vamos a reducir la población vertiginosamente y así hay menos CO2 en la atmósfera y no se calienta. Muy bien, muy inteligente. También han propuesto reducir la extracción de hidrocarburos, reducirla y prohibirla del carbón. Bueno, esto en Alemania no rige. Ya saben ustedes que los alemanes son de otra pasta, entonces ellos sí pueden quemar carbón. No tiene mayor importancia. En el protocolo de Kioto se monetizó el fenómeno con los derechos de emisión. Pero vamos, la idea era, si la temperatura se eleva un 2 grados, con la aplicación del protocolo se reducirá a 0,07 grados centígrados, cosa que no se puede medir en realidad. Y si la base es de 1 grado de incremento, entonces ya no es 0,07, es 0,04. Al final, ni 0,07, ni 0,04, ni nada. Termina el protocolo de Kioto y se crea el Acuerdo de París, genérico, 178 países, en el que la República Popular China, India, Rusia y África Negra, todos los países de África Negra, que son 49, inicialmente no firman, tardaron mucho en hacerlo, pero una cosa es que firmen y otra que sigan las recomendaciones del Acuerdo de París, no obliga, recomienda. En fin, los costes previstos inicialmente en materia industrial y económica eran de 20.000 millones al año durante 84 años. Lo bueno de hacer previsiones a 84 años es que nadie te va a recordar que te has equivocado, porque ya estaremos todos calvos, algunos ya lo estamos. Total, irrisorio. Pero claro, esto no es gratis. Todo lo que están haciendo con las economías occidentales tiene efectos. Y ahora vamos a ver cuáles son. Efectos pretendidos, efectos buscados. Y vamos a ver las consecuencias económicas, sociales, políticas y geopolíticas. Para después, vamos bien, para después ver qué podemos hacer al respecto quienes no comulgamos con estas ruedas de molino. Si tú encareces artificialmente la energía, porque a lo mejor ustedes piensan que como el aire es gratis y el sol brilla gratis también, pues lógicamente la energía que se deriva de la implantación masiva de los molinillos de generación de energía eléctrica por aire, más los paneles solares tapizando los campos que anteriormente tuvieron olivos, sustituirían convenientemente gratis, casi gratis, a la energía producida quemando hidrocarburos o energía atómica, o energía hidroeléctrica, etcétera. Pero no. Ustedes saben que de noche el sol brilla poquito. Y saben que cuando hay eventos anticiclónicos, el aire no sopla.
Si llega un momento en que hay un evento anticiclónico y además es de noche, a ver quién va a producir la energía si no son las centrales de respaldo que tenemos que tener previstas para que en la red fluya el fluido eléctrico y la gente pueda disponer de energía eléctrica para mantener su vida y el funcionamiento de la economía, etc. Por lo tanto, tenemos que tener dos sistemas completos de generación de energía. El limpio, comillas, y el tradicional, por si falla uno. Con lo cual, la ineficiencia es completa y los costes son cada vez superiores, como demuestro en uno de los artículos que voy a sacar a mi blog, que si les parece a ustedes bien seguirlo, pues allí lo encontrarán. Es complejo, no se lo cuento ahora porque no tengo tiempo. Si uno encarece la energía, uno es menos competitivo, porque la energía prácticamente interviene en todos los procesos, no ya de vida, no ya de estar en casa de uno y decir quiero el aire acondicionado, lo que sea, no, de producción de bienes y servicios. Con lo cual, si uno produce más caro en igualdad del resto de las condiciones, se hace mucho menos competitivo y por lo tanto en el mercado internacional lo tiene crudísimo. Pero también en el mercado nacional, donde si alguien no viene a subir aranceles, no voy a hablar de eso de momento, resulta que la política de exportaciones de países que no han incurrido en el encarecimiento gratuito de la energía hace que sean más competitivos, con lo cual rompe el nivel de producción industrial interior. El caso de Alemania es muy característico. Una serie de decisiones equivocadas en materia de energía por parte de los gobiernos de Angela Merkel, más el cese del suministro de gas por parte de Rusia, no gas barato, de gas natural, porque no era barato, por parte de Rusia, por razones que ustedes conocen, ha provocado una enorme escasez y, por tanto, una enorme elevación del precio de la energía, con lo cual la industria alemana ya no es competitiva. Pero si encima la Comisión Europea dice, los vehículos de combustión interna emiten CO2 a la atmósfera y, por tanto, tenemos que tener vehículos eléctricos. Es más, en el año 2035 ya no podemos producir vehículos Mercedes, BMW, Audis, Volkswagen y todo. Hablo de Alemania, por eso les digo solamente marcas alemanas. Skoda, que es una derivada también, pero bueno. Ya no podemos. Y en el año 2050 es que no van a poder circular. Que sean todos eléctricos. Hay los chinos muertos de la risa. ¿Por qué? Porque ellos controlan todos los elementos necesarios para producir los vehículos eléctricos que venden con ventaja en los mercados occidentales. Con lo cual, por nuestras malas decisiones, nuestra mala cabeza, por decirlo así, nos hemos encontrado con que se reduce la producción industrial. Alemania lleva 2 años completos de reducción progresiva del crecimiento, es decir, crecimiento negativo. Esto es una afirmación del periodo nacionalsocialista. Se decía cuando estaban retrocediendo, estamos realizando avances elásticos sobre la retaguardia. Esto era Goebbels. Bueno, pues ahora están haciendo crecimiento negativo. Claro, también la agricultura tiene problemas, dejando de lado que la Comisión decida que son terceros países los que pueden vender con ventaja y sin ajustarse a las restricciones de carácter productivo que tienen los agricultores europeos, de la Unión Europea, perdón, frente a los extranjeros y, por tanto, no solo se incrementan los costes, sino que encima tenemos dificultades para vender nuestros propios productos y, claro, nuestra agricultura se resiente. Todo esto lo que genera es la desaparición progresiva de algunos sectores, de los suministradores de los sectores. Esto genera desempleo masivo que hay que enfrentar con más subsidios que se pueden financiar o bien endeudándose o bien con más impuestos, que en última instancia es endeudamiento futuro, y en última instancia procedemos a una descapitalización que impide la inversión y que lo que hace es meternos en una dinámica de evolución negativa que da con nuestros huesos en el suelo de la historia. Esto es terrible y está analizado por encima, pues no tenemos mucho tiempo. Y socialmente, ¿esto qué va a generar? Hombre, la reducción de la riqueza que hemos visto, que genera una caída en la calidad de vida, privaciones para la población y como la clase media es la que menos facilidad tiene para aguantar a largo plazo situaciones terribles, una reducción de la clase media y también algo que ya nos afecta porque parece que no queremos tener hijos y entonces la tasa de crecimiento de la población sigue sufriendo. Con lo cual estamos minimizando, ya lo vamos a ver en materia geopolítica, un par de pantallados más adelante, seguimos teniendo problemas al respecto. Y ya termino. Consecuencias políticas. Las instituciones sufren, tenemos desórdenes y caos, pregunten al Reino Unido de la Gran Bretaña, no solo por razones de carácter de política, digamos, medioambiental, energética, sino por invasiones llamadas inmigraciones, por el deterioro del imperio de la ley en general que se produce acto seguido,
con un autoritarismo que empieza a aparecer claramente en las decisiones que se adoptan, incluso en el seno de la Comisión Europea, y todo esto abocará a intervenciones militares, no les quepa duda. Y las consecuencias geopolíticas. El que aplique estas políticas que van a luchar sedicentemente contra las emisiones de CO2 se va a encontrar con problemas. Europa en general, no solo la Unión Europea, sino el Reino Unido y algún otro país. Esto va a generar no solo que nosotros pintemos cada vez menos en un entorno de crecimiento generalizado de los países que no tenían tanta importancia cuando se creó las Naciones Unidas en 1945, sino que podemos tener un problema incluso de implosión de la propia Unión Europea. La República Popular China crece vertiginosamente, ustedes lo saben, desde hace muchísimos años, y su pretensión es ser el hegemón, sustituyendo a Estados Unidos. Parece que no va a ser tan fácil. La India es el tapado. La India ofrece un futuro prácticamente positivo en todos los ámbitos, empezando por el demográfico, porque ustedes ya saben que no es la República Popular China el país que más habitantes tiene, no tiene 1.440 millones, tiene 1.220 millones de habitantes, 1.440 tiene la India y creciendo muy por encima de lo que crece China, que atención, su número de habitantes decrece. No es que la tendencia sea decreciente, no, es que el valor absoluto es cada vez menor. Rusia tiende a desaparecer, los Estados Unidos, como la sístole y diástole tradicional de los norteamericanos, se van a aislar y vamos a conseguir una autarquía o intrabloques que va a acabar con el comercio internacional magnífico que hemos conocido todos desde que en 1947 se creó un organismo que se llamaba General Agreement on Trade and Tariffs y que procuró el descenso de los aranceles universalmente, porque como ustedes saben, todo arancel es malo porque distorsiona los precios relativos. Así es que se trataba de acabar con ellos. Se acabó. Hay un señor que ha tomado decisiones desde el momento en que lo han nombrado porque dijo que se saldría del protocolo de París, del Acuerdo de París, y se salió el día 21 de enero. Y después ha dicho, y se acabó lo de subvencionar constantemente la generación de energía eólica y solar. Señores, extraigan petróleo y consúmanlo o expórtenlo. Extraigan gas y consúmanlo o expórtenlo. Extraigan carbón y con los convenientes filtros para no emitir contaminación a la atmósfera, y no estoy hablando del CO2, que no contamina nada, que para eso lo tenemos aquí, ustedes lo pueden consumir y exportar. Estos pasos son los que podemos dar todos nosotros. Muchas gracias. Y quedo a su disposición, como es lógico, para cuantas preguntas deseen hacerme y yo sea capaz de contestar. Muchas gracias. Por favor, las preguntas, como hay mucha gente online, si esperáis a que haya micrófono para que la podáis realizar, ¿de acuerdo? Hay una primera pregunta aquí al fondo. Buenas tardes. En primer lugar, le quiero felicitar porque no es fácil que este tipo de ponencias se oigan en este momento en el país, ¿no? Digamos, yo he creído siempre que el tema este de la soga verde es una manipulación económica y política, y más en este momento en España, concretamente por parte, no tengo miedo de decirlo, por parte del gobierno que tenemos, ayudado por los medios de comunicación que están prostituidos. Nada más tengo que decirle, ¿no?, y darle las gracias por su ponencia y decirnos la verdad. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, estoy de acuerdo con usted, es decir, ya lo he explicado un poco, no tiene fundamento científico, no tiene base, y lo único que se pretende con esto, porque es que tengo tres presentaciones, tres pantallazos más, pero quería que vieran el último. El siguiente es el de la portada del libro, que no tiene mayor importancia porque ya sabemos todos cómo se llama y si tienen ustedes interés. Es un libro muy elaborado, ¿vale? Estuve 15 años preparándolo, o sea que realmente la documentación es exhaustiva y muy revisada. Esto es lo que quiero enseñarles. Fíjense, estas son las emisiones de CO2 a la atmósfera por países o áreas económicas. Miren la República Popular China. Más de la mitad, más del 50% de todo el CO2 que se emite a la atmósfera lo emite la República Popular China. Y no tiene ningún desdoro, y no se arrepiente lo más mínimo. Pero detrás va China, va la India, perdón, diciendo, oiga, yo soy pobre, yo sé cómo han crecido ustedes, que es con energía limpia, barata y abundante. Lo de limpia vamos a dejarlo estar, porque tanto en la India como en China la contaminación atmosférica derivada de la quema de carbón sin los filtros pertinentes es un problema, pero van a quemarlo, el carbón, para conseguir una energía barata.
Ellos lo hacen y nadie les dice nada. Sí, 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 pero intenten ustedes poner algún panel, hombre. No solo lo exporten el 98% de los paneles del mundo. Póngaselo ustedes. Sí, sí, vamos a poner alguno. Y los indios directamente dicen, no vamos a poner paneles, hombre. Vamos a quemar carbón, ¿sabe? Porque usted quemó carbón y se hizo rico. Y yo, que soy pobre, voy a quemar carbón para hacerme rico. ¿Me ha entendido? Eso lo dicen en las conferencias de las partes. ¿Por qué les digo esto? Porque los únicos que estamos haciendo esto somos nosotros. Fíjense cómo cae la emisión de CO2 de la Unión Europea y de los Estados Unidos, precisamente porque sus respectivos gobiernos han impuesto políticas que nos dejan a los pies de los caballos, o por mejor decir, a los pies de los chinos. Hay una pregunta que nos hacen desde Internet, Luis Suárez, que pregunta en relación con este tema de la energía. Sin embargo, la energía nuclear ha pasado a ser considerada energía verde. ¿Qué relación tiene o cómo ves esa decisión? Sí, ahora es energía verde porque están obligados a utilizar energía nuclear de manera acelerada por las enormes necesidades de energía eléctrica que provocan los avances tecnológicos. Me refiero básicamente a la inteligencia artificial. Entonces han dicho, vamos a ver, no nos sirve la eólica, no nos sirve la solar. Para estas cosas no nos sirve la energía hidroeléctrica, porque tiene que haber unas peculiaridades de carácter geográfico y pluviométrico que permitan que haya suficiente agua embalsada como para que ésta baje, mueva los álabes de los generadores y después, si es necesario, la volvamos a subir a un embalse superior para que vuelva a bajar. Y es un recorrido infinito con coste prácticamente cero. No, no nos sirve. Y entonces, ¿qué nos queda? El carbón es que está muy mal visto. Ya está. La energía atómica. ¿Y por qué no se estaba utilizando la energía atómica? Pues en parte porque los accidentes que no fueron accidentes, que tuvieron lugar, uno sobre todo, que fue un experimento que tuvo lugar en Chernóbil, que provocó 68 muertos con carácter inmediato y un número indeterminado por el yodo 131 que se expandió por la atmósfera. Yo estaba en Moscú a la sazón, el tema me lo conozco. Esto fue en Ucrania, es decir, la central de Chernóbil reventó como consecuencia de un experimento mal llevado por parte de los técnicos de repuesto, porque los originales se habían marchado porque llegó a las 12 de la noche, y no fue un accidente, pero fue gravísimo, y entonces la gente dijo, la energía atómica es insegura. Y luego llegó Fukushima. Fukushima, como se acordarán, en 2011 fue un maremoto que provocó olas de tal magnitud que inundaron los motores diésel que estaban refrigerando los reactores. No reventaron los reactores, no se pudieron enfriar porque los motores diésel, los ingenieros japoneses jamás pensaron que pudiera subir el agua hasta ese nivel, pero fue un terremoto del nivel 9, en una escala logarítmica, tremendo, y ese terremoto generó un maremoto y las olas del tsunami inundaron los motores y eso fue un accidente. Aprovecho para preguntarles, quizá alguno de ustedes lo sepa desde aquí o desde la distancia, ¿cuántos muertos hubo en Fukushima como consecuencia de aquel problema enorme? Es fácil, no hubo ninguno. Y sin embargo, la mala prensa de la energía atómica es tremenda, en parte también por los residuos. Las nuevas tecnologías, las quintas generaciones de los pequeños reactores modulares SMR, permiten que con los residuos nucleares desechados por los sistemas anteriores se pueda alimentar los nuevos reactores que se están produciendo sobre todo en Estados Unidos, en Rusia, en China y en algún país europeo, al objeto de salir al paso de las enormes necesidades de energía eléctrica que está provocando los avances tecnológicos, que necesitan mucha. Conclusión, el futuro pasa por la energía nuclear de fusión, y ustedes me dirán, de fisión, y ustedes me dirán, ¿y la de fusión? Pues tengo 73 años y desde que tenía 20 oigo decir dentro de 30 años se resuelve el problema de la energía de fusión, con lo cual he perdido la esperanza. ¿Qué quieren que les diga? En cualquier caso, la razón por la cual se ha cambiado el apellido de la energía nuclear y ha pasado de ser maléfica y terrible a ser verde es porque a la fuerza ahorcan, básicamente. Creo que has contestado un poco la siguiente pregunta que preguntan sobre la opinión tuya en relación a lo que es el hidrógeno verde, que entiendo que será energía de fusión, ¿no? Bueno, el hidrógeno es hidrógeno. Tiene una fórmula. El que tenga un color, vamos a ver si me acuerdo, verde, gris, rosa, azul, por lo menos esos 4 existen, porque depende de cuál sea la energía que provoca o que genera la existencia del hidrógeno.
nos podemos ir olvidando del hidrógeno. El hidrógeno es muy difícilmente manejable. Necesita, vamos a ver, se carga con una facilidad tremenda los recipientes en los que se encuentra. Habría que trasladarlo por gasoductos que también están sometidos a la enorme capacidad corrosiva del hidrógeno. Encima es muy explosivo y además es ineficiente económicamente. Es decir, esto es una ideica. No vamos a ninguna parte con el hidrógeno. No va a haber hidrógeno en cantidades importantes, ¿no? Sí, alguna más de sala que... Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la visión tan diferente de lo habitual, a lo que estamos acostumbrados. Bueno, yo tengo miles de preguntas, pero me imagino que solo puedo hacer unas. O sea, le quería hacer dos preguntas. La primera es, entonces, ¿se está calentando el clima o no? Según su opinión, porque no paramos de ver imágenes donde nos enseñan las bandas estas azules, un poquito menos azules, más claras, y al final todas rojas o naranjas, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, parece que nos hemos estado haciendo trampas al solitario en Occidente. Y digo yo, ¿quién se beneficia? ¿Los burócratas? ¿Son los que se benefician? ¿Quién se beneficia de estas trampas al solitario, según usted? A ver, lo de la temperatura sí parece haber en el medio plazo una tendencia al alza. Todas estas oscilaciones están provocadas por el niño, la niña, jungatonga, etcétera, ¿no? Pero si lo miras, si te retiras y lo ves a medio plazo, va habiendo un incremento aproximado de 0,1 grados centígrados por década. El año pasado dicen que ha sido el primero que hemos superado 1,5 grados. Claro, eso es por jungatonga, ya se lo he explicado. La duración del vapor de agua en la atmósfera no se ponen muy de acuerdo porque este es un fenómeno muy inhabitual, pero estiman que 5 años en total. Entonces, bueno, parece que ya va a descender y también descenderá el calentamiento. Difícilmente se ponen de acuerdo. Por cierto, el IPCC habla de probabilidades, no suele decir. Ellos utilizan unos modelos, ahora puedo hablar de los modelos, en los que las variables, los parámetros, los definen los investigadores y además definen las leyes de comportamiento. Eso en román paladino quiere decir, mi modelo va a decir lo que yo quiero que diga. Ya está. Bueno, pues no podemos basarnos en modelos, sino en hechos. Es más, cuando los modelos más reputados se aplican hacia el pasado para ver si se han cumplido los procedimientos, resulta que no coinciden con las mediciones. Pues mire usted, el modelo ya está invalidado, así es que no. Pero la segunda es, ¿quién se favorece? A ver, hay una serie de sectores nuevos que han crecido al respecto. En primer lugar, decir que esto es un asunto político, es un asunto civilizacional. Es el enésimo intento de cargarse la economía de mercado. Tenemos suerte. Los anteriores intentos eran sangrientos. Ahora mismo es simplemente criminal. Pero bueno, no nos matan de momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, hombre, se trata de transformar la economía de mercado en un remedio de economía de mercado. Se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, incrementando la presencia del Estado en la economía de un país o teniendo cada vez más funcionarios y contratados en detrimento de los autónomos. Igual les suena. Pues eso. Esa es la primera de las ventajas. La segunda, el que se ha subido a un sector que está en crecimiento y que la gente está dispuesta a comprar porque hay obligaciones por parte de la administración, dice, pues lo voy a vender con un pequeño sobreprecio. Bueno, pues eso está claro. Luego están las miríadas de investigadores, ONGs, organismos, instituciones, medios de comunicación, universidades. Puedo pasarme las 1000 preguntas, pues sería equivalente. Todos estos cobran. Ustedes saben que nosotros financiamos Naciones Unidas, largamente. Acaba de empezar la OMS con verdaderos problemas. Ya tienen un plan para reducir personal e instituciones. ¿Por qué? Porque ha habido un señor que ha dicho, se acabó. La OMS a mí no me sirve para nada. Le ha servido a China para cubrir sus responsabilidades en materia del escape del virus reforzado del laboratorio de Wuhan. Eso lo ha hecho la OMS, al frente de la cual hay un señor que es un lacayo de China. Digo lacayo porque si se meten ustedes en mi blog, verán las fotos de Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el nombre y apellidos de este señor etíope que está al frente de la OMS, haciendo unas reverencias así que realmente son espectaculares. Cuando uno ve a una persona inclinándose, dices, por el amor de Dios, esto no es serio. Y entonces, pues, Estados Unidos ha decidido que no financia. Y al no financiar, se reduce el tamaño de esas instituciones. La OMS, en principio, debería servir
para, si hay realmente un problema grave, coordinar esfuerzos. Punto. Para eso no necesitas decenas de miles de personas extraordinariamente bien pagadas. Y como la OMS ha pasado con la UNRWA, que ya saben ustedes lo que es y no tengo que explicárselo, y va a pasar con muchas más. Es más, yo no votaría porque la OMC vea la aparición del año 2026. Esto lo conozco directamente por mi trabajo. ¿Por qué? Porque no ha servido. Ha llegado un momento en que ya no se han podido reducir ni para bienes ni para servicios, ni los aranceles ni las barreras no arancelarias. Y esto se supone que lo hacían los paneles de la OMC y esto no funciona. Con lo cual ha llegado un señor y ha dicho, vamos a ver, el mejor arancel es ningún arancel, ¿vale? Vale, estamos todos de acuerdo con eso, porque así no distorsionamos la economía, pero es que resulta que los Estados Unidos están desfavorecidos erga omnes, es decir, frente a todos, muy concretamente frente a un país importante del este del Eurasia, por decirlo así. Así es que voy a subir los aranceles a las exportaciones de estos países en la casi seguridad de que quienes vean que se les suben los aranceles para sus exportaciones hacia el mercado norteamericano, que es donde yo pongo el impuesto en frontera, que es el arancel, van a reaccionar diciendo, a ver qué va a pasar con mis exportaciones, y van a negociar. Pero hay un país al que le voy a poner aranceles prácticamente ilimitados, para que vea que no me voy a dejar. Es decir, Estados Unidos va a dejar de perder terreno en este sentido. Y además de los aranceles están las restricciones cuantitativas, etcétera, y sobre todo las barreras no arancelarias, donde los chinos son verdaderos expertos. Hay 16 tipologías distintas de barreras no arancelarias. ¿Y saben ustedes quién es el país que incumple todas ellas y es el primero? Ese. Así es que no es tanto que se beneficie a alguien desde el punto de vista económico, cuanto que se trata de producir una transformación radical del modus operandi de las economías del mundo. Y cada vez lo sabemos más. Y sobre todo, hay una persona que tiene capacidad ejecutiva como para mover el charco, y lo está moviendo. Y si no lo matan, que es uno de los títulos de un artículo que escribí en mi blog, porque lo han intentado varias veces, pues probablemente en los 4 años, que ya no son 4 años, sino menos, que le quedan por delante, y sobre todo en los primeros 2 años de su mandato, que es cuando tiene a su favor tanto el Congreso como el Senado, como ya lo sabíamos, el Tribunal Supremo, que de todas maneras emite informes y sentencias en contra del señor Trump. O sea, que no nos engañemos, la cosa allí funciona razonablemente bien, y los gobernadores también están todos en línea. Es decir, tenemos 2 años que nos lo vamos a pasar muy bien viendo cómo se mueven las cosas en contra de este complot. Volviendo un poco al tema, si nos preguntan, precisamente, no vemos el hidrógeno, no dejamos el petróleo ni el carbón, o eso es finito. ¿Cuál es la energía que tú crees que es la que nos puede cubrir un poco todas esas necesidades? Bueno, habría que matizar energía y energía eléctrica. Es que normalmente no nos metemos en Honduras. La energía es mucho más amplio que la energía eléctrica. Aquí lo que estamos haciendo por defecto es hablar de energía eléctrica, fundamentalmente. Pero vamos a ver, eso de que es finito es cierto. Claro, dentro de 100 años todos calvos. Pero el finito habría que ver cuándo. Mira, en 1913, un organismo norteamericano estatal, federal, dijo, es muy fácil acordarse, porque era 1913, 13 años. Dicen, 13 años llegamos al peak oil. Ustedes han oído hablar del peak oil. La extracción de petróleo alcanza un punto a partir del cual desciende. Este es el peak oil. Alcanzaremos el peak oil dentro de 13 años. Y eso lo han venido diciendo que estamos en 2025, que el peak oil es mañana, que el peak oil es dentro de 10 años. Hablo solamente del petróleo. Sabemos que las reservas probadas de petróleo, al ritmo que vamos, probablemente empiecen a descender dentro de muy poco, probablemente en 2026, en los campos norteamericanos de fracking. Pero es que constantemente están encontrando, porque se está buscando petróleo en otros lugares donde no estaba previsto, con lo cual el famoso peak oil, es decir, la limitación o el límite para la extracción que va a provocar que el petróleo desaparezca o tienda a desaparecer, se encarezca mucho y deba ser sustituido, porque eso es todo lo que pasará, no va a ser ahora. Petróleo, gas, carbón, los 3 hidrocarburos fundamentales. No está previsto que empiecen a desaparecer porque cada vez la demanda lo que genera es búsqueda y la búsqueda hallazgo. Me dirán, pero es que esto a larguísimo plazo es insostenible. Tienen ustedes razón. Pero el problema es ahora.
Entonces, ¿cuáles van a ser? Van a seguir esos tres, por supuesto la energía nuclear, y luego los que tengan posibilidad, por ejemplo España, por ejemplo Lesoto, ya que estuve trabajando 9 años con los africanos, Lesoto tiene unas montañas, unos valles y una pluviometría tal que puede generar energía eléctrica de manera espectacular. El 65% de la energía eléctrica canadiense es hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar a nadie para que se vaya del valle, porque en el valle no hay nadie, lo pueden inundar, porque es un país muy grande. Entonces, tiene ventajas. Pero claro, Canadá, Lesoto, España, en Suiza ya los valles están llenos, ya no puede ser, ya no podemos generar nada. Rusia tiene 17,5 millones de kilómetros cuadrados, pero los montes, Uralitos y poco más. Es decir, no tenemos montañas como para permitir que haya vasos donde puedas hacer un embalse y retener el agua y que ésta produzca. ¿Energía? Nuclear. Hay una... Energía eléctrica, nuclear. Nos preguntan si podrías, o cuál es tu opinión, o si tienes alguna respecto a otra teoría así conspiratoria que es la geoingeniería. No sé si te suena, ¿sabes a qué Sí, va? me suena. Y cómo Se trata básicamente de impedir que la luz del sol entre en la Tierra y alguien realice funciones equivalentes a las que realizan las nubes. Eso es un negocio estupendo para alguien, pero no tiene mucha función. A ver, claro, no me daba tiempo a explicarlo y ahora tampoco. Los rayos cósmicos en su impacto con la atmósfera generan más nubes bajas que a su vez son las que enfrían la atmósfera. Eso lo han visto ustedes y los que van a los toros lo saben muy bien. Está el tendido de sol y el tendido de sombra. ¿Por qué? Porque en la sombra hace fresqui y en el sol no. Claro, eso es por la orientación y por la hora de la corrida. Pero cuando tú vas por la calle, cuando hace calor, vas por la sombra y si viene una nube dices, wow, en verano, ¿eh? Este invierno y esta primavera no, queremos sol. Pero en cualquier caso, esos rayos cósmicos, cuando pueden entrar en la atmósfera, generan una capa de nubes que es mucho mejor que la geoingeniería. ¿Cuál es el problema? Pues las explosiones de la masa coronal solar. Esas explosiones hacen inviable la generación de nubes bajas porque se cargan, por decir así, los rayos cósmicos, es decir, tienen más poder los rayos solares que vienen como consecuencia de las erupciones del Sol que los rayos cósmicos, y entonces no se generan suficientes nubes y se eleva la temperatura. Les dije antes que el Sol era el responsable último de todo esto, pues esa es una de las razones. ¿Qué es la geoingeniería? Un negocio redondo si es que alguien lo quiere seguir. Y los británicos parece que quieren. No les va a dar tiempo. Ese país se hunde solito sobre sí mismo en cuestión de meses. No pasa nada. Sí, ¿alguna última pregunta? Si no, damos por concluido. Pues muchas gracias, José Ramón. Encantado. Muchísimas gracias a todos ustedes.